Hoy vamos a trabajar una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Colombia tiene unas 5 o 6 subregiones que parece que están destinadas a vivir siempre una ola de violencia. Desde los años 50, varias regiones del país, entre estas la región nororiental del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, limita con Venezuela. Los 11 municipios que la componen: Obregón, Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Tienen cerca de 295.000 habitantes. Casi un cuarto vive en Ocaña, el municipio más grande. Cerca de la mitad vive en zonas rurales. Gran parte de la población se encuentra en situación de pobreza y no tienen acceso a oportunidades económicas. Catatumbo es un productor importante de coca, la materia prima que se utiliza para producir cocaína. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que en el 2017 cerca de 28.200 hectáreas estaban siendo destinadas al cultivo de coca en Norte de Santander. De todos los municipios colombianos, Tibú, en el Catatumbo, presentaba la segunda mayor superficie destinada al cultivo de coca. Algunas áreas del Catatumbo, sobre todo el Tibú, también son una fuente importante de producción petrolera en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha perpetrado reiterados ataques contra infraestructura petrolera en la región, que en ocasiones provocaron derrames en ríos y otras fuentes de agua. En el Catatumbo hay 3 grupos armados que libran una lucha por el control territorial y llevan a cabo actividades ilegales en la zona. También se han producido enfrentamientos armados entre estos grupos y las Fuerzas Armadas colombianas. En las siguientes secciones se describen brevemente los 3 grupos armados y la situación de inseguridad en la región. Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las guerrillas del ELN operan en Colombia desde 1964. Son un grupo de izquierda que comparten enunciados de la teología de la liberación. En febrero del 2017, tras 2 años de negociaciones preliminares, el grupo inició conversaciones de paz formales con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. En enero del 2019, poco después de que el ELN se atribuyera la responsabilidad por un atentado con un coche bomba en una academia de la policía en Bogotá, el presidente Duque finalizó las conversaciones de paz. El ELN ha tenido presencia activa en el Catatumbo desde la década de 1970. El Frente de Guerra Nororiental del ELN actualmente tiene presencia en la zona y contraria al menos con 400 hombres en el Catatumbo. El ELN es percibido como el grupo armado más fuerte en la zona. Ejército Popular de Liberación, EPL, también denominados pelusos, se conformó a partir de resabios de una guerrilla que se desmovilizó en las décadas de 1990. Cerca del 80% de los guerrilleros, aproximadamente 2.500 personas, se desmovilizaron en el marco de un acuerdo con el gobierno colombiano, pero una parte rechazó el acuerdo. Se cree que la organización habría llegado al Catatumbo a mediados de la década de 1990. Durante años, el líder del EPL fue Víctor Ramón Navarro, también conocido como Megateo, quien lideraba el narcotráfico en el Catatumbo y falleció durante un operativo de la Fuerza Pública en octubre del 2015. Actualmente hay combatientes del EPL dispersos en distintas zonas del Catatumbo, así como más al sur en áreas de Cúcuta y Puerto Santander. El grupo tendría en la actualidad cerca de 200 combatientes en el departamento del Norte de Santander. Grupos disidentes de las FARC. Hasta el Acuerdo de la Paz del 2016, las principales unidades de las FARC que tenían presencia activa en el Catatumbo era el Frente 33, la Compañía Catatumbo y otras 2 unidades menos numerosas, conocidas como columnas móviles, que tenían cierto grado de autonomía respecto al Frente 33, llamadas Resistencia Barí y Arturo Ruiz. Tras el acuerdo, se desmovilizó una amplia mayoría de los combatientes de las FARC en la región. Se trasladaron a Caño Indio en Tibú, que fue destinado en el acuerdo de paz como un sitio de desarme. Sin embargo, a comienzos de 2018, un grupo de exmiembros de las FARC, pertenecientes en su mayoría al Frente 33, creó un nuevo grupo armado. Este grupo se autoidentifica como el Frente 33 de las FARC, incluso en panfletos y pintadas.
El grupo disidente de las FARC actualmente tiene presencia en diversos municipios del Catatumbo, incluido Tibú, El Tarrá, Sardinata y Convención, y contaría con al menos 70 miembros. El grupo pretende controlar la zona que anteriormente estaba ocupada por las FARC. Los grupos armados han cometido numerosos abusos en el Catatumbo, incluidos desplazamientos forzados, ejecuciones, desapariciones, secuestros, violaciones sexuales, reclutamiento infantil y uso de minas antipersonales. También han amenazado y en algunos casos asesinado a defensores de derechos humanos y líderes sociales, así como procurado ejercer control sobre las comunidades por medio de amenazas. Muchos venezolanos huyen de la devastadora crisis humanitaria, política, económica y de derechos humanos que afecta a su país. Los limitados controles migratorios por parte de las autoridades colombianas en áreas donde los grupos armados manejan las cruces ilegales, así como la posibilidad de encontrar trabajo mejor pagados que en Venezuela, atraen a muchos de ellos a reclutamiento en el Catatumbo. Según las investigaciones de Human Rights Watch, en agosto del 2019, la mayor parte de los desplazados huye de los combates entre grupos armados. Según indicaron una autoridad judicial, funcionarios de organizaciones humanitarias y la Defensoría del Pueblo, si bien los enfrentamientos entre el ELN y el EPL generaron la mayor parte de los desplazamientos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y las fuerzas militares colombianas parecen ser la principal causa en el 2019. El derecho colombiano define como desplazamiento masivo el de 50 o más personas, de 10 a más familias en un solo incidente causado por el uso de la violencia. En el 2019, en el Catatumbo hubo 4 desplazamientos masivos en el municipio de Teorama, San Calixto, El Tarrá, Acarí y Playa de Belén, que afectaron a más de 800 personas. Algunos desplazamientos constituirán desplazamiento forzado conforme al derecho internacional, el cual ocurre cuando, en un conflicto, se ordena a una población que abandone el territorio por motivos no permitidos por el derecho internacional humanitario o cuando la población es expulsada o obligada a irse como resultado de actos coercitivos. En 16 casos, incluidos en testimonios analizados por Human Rights, los civiles se desplazaron debido a que grupos armados los amenazaron y acusaron de cooperar con otros grupos o con el gobierno. Los grupos armados también amenazaban a los civiles que se negaban a cooperar con ellos o a sumarse a sus filas. Estos grupos armados también ejercen control social y amenazan a quienes no le obedecen, en un contexto donde la presencia de las autoridades gubernamentales colombianas es limitada. En conclusión, cuando Colombia hizo el proceso de paz, la idea era la siguiente. Desde que somos una república, desde 1810 o algo 1819, Colombia ha estado en varias guerras civiles. De hecho, en el siglo XIX lo acabamos y el siglo XIX lo comenzamos con la Guerra de los 1000 días. Y en los 200 de 1000 años republicanas, por lo menos 140 o 150 años hemos estado en lapsos de guerras y de dictaduras, estados de excepción, etc. Cuando comenzaron los diálogos de paz en La Habana, la pregunta era sencilla. ¿Qué hace que Colombia viva cíclicamente guerras? ¿Qué es lo que hace que anteriormente se mataran a liberales y conservadores y ahora se maten unas guerrillas comunistas con un Estado? Y los especialistas dijeron que habían 3 causas estructurales de la guerra: acceso y uso de tierra, participación política y democracia social y económicas ilegales. Que mientras estas 3 cosas no se solucionen, así se acaben las guerrillas, así se acaben las fuerzas militares que conocemos hoy, y vamos a estar en guerras cíclicas. Y avisábamos otra cosa. Es que podemos desmovilizar a las FARC o hacer entregas de armas, pero si esas 3 cosas no se cambian, Colombia va a ser condenada a una nueva ola de violencia. De pronto no política, criminal, pero sí una ola de violencia. Por eso los 3 puntos de La Habana son sobre eso, sobre tierra, el punto de participación política y los puntos de economías ilegales. Por diferentes causas, por plata o planeación o porque el gobierno de Iván Duque ganó por no implementar los acuerdos de paz, el problema es que si estas 3 cosas no hemos sido capaces de estructurarlas, vamos a seguir en una ola de violencia. ¿De qué depende esto?
de trabajar sobre estos 3 puntos, cosas estructurales. Tal vez ya en este punto, con una crisis económica encima, con unos problemas de presupuesto, es imposible soñar que se implemente todo al 100%, pero hay que discutir unos mínimos, en cada uno de los mínimos, unos pequeños acuerdos en lo que gobiernos y oposición y FARC estén más o menos claros en lo que se va a hacer y comenzarlos a hacer. Y la población civil en la mitad, resistiendo. Gritemos a una sola voz, ¡que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! ¿O acaso alguno de ustedes está conforme con la guerra? No. ¿Quién está conforme con la guerra? Entonces, ¡que viva la paz! ¡Que viva las Mercedes! ¡Que viva nuestro territorio!